A ver, tengo una pregunta previa que me gustaría que aclaráramos para los oyentes, ¿no? ¿Qué etapas tengo que haber pasado antes de empezar a mezclar? Por lo menos para mí, dejando fuera la composición y la preproducción, hablando del clásico músico que llega y dice, quiero grabar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tú tienes que venir y grabar tu canción. O sea, la mayoría de los músicos no sabe que no es llegar y tocar la canción como la tocas en vivo. O sea, se puede hacer así, va a quedar con un tipo de sonido especial, pero resulta que la banda llega, toca tal como hace en un ensayo, como lo hace en vivo, y después, y ahora me lo llevo para Spotify. ¿Cómo? No, esto hay que hacerle varios procesos más. Y después que los grabaste, así te dice, ya, ok, pero quiero sonar como Metallica. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo te hago sonar como Metallica si no tocas como ellos, no tienes el mismo instrumento? Tendríamos que haber conversado esto antes para saber qué tipo de sonido querías tener. Así yo escojo el amplificador, escojo el micrófono, escojo la guitarra, escojo el tipo de cuerda. Incluso yo soy tan detallista como hasta la púa. Y bueno, pero eso no es la preproducción y la logística. A ver, Claro, Diego, tu opinión. claro, pero cuando llego a eso es lo que... Después que ya está todo listo, la gente cree que es tomar las cosas y mezclarlas, pero resulta que hay que editar. Y la edición se hace antes de mezclar. Por ejemplo, afinar voces, eso no es mezcla, eso es edición. Cuantizar a un baterista que tocó descuadrado, es edición, tampoco es mezcla. Cuando un artista contrata a alguien para que te mezcle, recibe los tracks y los mezcla. Oiga, ¿sabes que la voz está desafinada? Ah, no sé, ustedes me la mandaron así, po. Ah, pero no, tú no la afinas. No, pues a mí me contrataste para mezclar, po, no para editar. Eso, si querías que te editara, hubiéramos conversado, me hubieras dicho qué es lo que querías hacer. Entonces, la edición, cuantización, limpiar los ruidos de fondo, ya si no se editó el ruidito de fondo en las voces, ya no es tan difícil, es cosa de usar el mouse y cortar. Bueno, pero pará, ¿no? En la metáfora de la cocina. Es como si el cocinero que está haciendo la comida detectara que entró un ingrediente no deseado. Claro. Sí, lo tiene que quitar o llamar al auxiliar de cocina y decirle, mira, se te coló un pedazo de lechuga en una pasta. Claro, o sea, para preparar el plato específicamente necesito la cebolla picada en juliana, y si yo llego y la cebolla está entera, el chef no tiene que picar la cebolla, se la tienen que pasar Pero picada. hay una responsabilidad del ingeniero de mezcla en detectar esos errores que no están contemplados. Claro, y avisarlo y decir, oye, aquí falta trabajo, faltó hacer esto y esto otro.